Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose como siempre desde el búnker de Recoil. Pues nada, queridos amigos, en esta ocasión, teniendo en cuenta todos estos rumores que han salido en estos últimos días en lo que a Masters of the Universe se refiere, me he visto en la necesidad de hacer un vídeo para comentárselo a todos ustedes y disfrutar de estas últimas novedades, porque prácticamente son rumores, pero se están convirtiendo en unos hechos realmente brutales. En todo caso, queridos amigos, pues tenemos una serie de novedades en lo que a figuras de acción se refiere, ¿no? Estamos hablando de que posiblemente la línea de Masters of the Universe Origin vaya a alargarse a lo largo del 2024 hasta tal punto que muchas de estas figuras que vamos a anunciar se vienen para el año que viene, y por lo visto Mattel quiere darle muchísima caña a la facción de los Snake Men. Dicho esto, evidentemente quieren aprovechar y romper la maldición esa que siempre ha traído arrastrando la colección de Masters of the Universe, que siempre, por lo visto, cuando lanzaban la línea de figuras de acción de los hombres serpiente, poco menos que se iba a acabar la línea, ¿no? A los hechos me remito con la línea de Masters of the Universe 2000X de principios del 2000. Y bueno, queridos amigos, un poco pues quería analizar con ustedes todas estas novedades. Tenía intención de hacer un directo, pero bueno, la verdad que me ha sido imposible. Y bueno, yo creo que este vídeo va a quedar muy bien. Y por supuesto, como siempre, les animo a que dejen sus comentarios, que como bien saben yo los respondo todos, y tengamos un sano debate sobre el tema, ¿no? Y bueno, la cosa empieza así, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las nuevas exclusivas que va a haber de Masters of the Universe Origin y Masterverse, por lo visto en Matic Creation. Para mí es una noticia un poco agridulce, porque yo soy muy fan. Me quedé con la pena de hacerme con la versión de Super 7 de la figura de Masters of the Universe Classic Fangor, un personaje realmente brutal, del cual si lo tienen estarán de acuerdo conmigo que es de lo mejorcito que sacó Super 7 en lo que a Motu Classic se refiere, ¿no? Y bueno, por lo visto se viene Vikron, Fangor y Lady Slither, que es esa diosa, esa guerrera de los Snake Men con cuerpo de serpiente, que está impresionante. Y bueno, la cosa sería así: Mattel por lo visto envió un mensaje de las nuevas figuras exclusivas de Masters of the Universe que llegarán a Matic Creation este año, por lo visto es este año, ¿eh? En el frente tenemos, en principio, tenemos a Vikron, que obtendrá una edición de lujo con los múltiples packs o los múltiples looks que tenía. Recordemos que esta versión la tuvimos también ya en la línea de Motu Classic, ¿no? Recordemos que nos traía una figura y después venía esa versión haciendo locución, un gran homenaje a lo que vendría a ser los prototipos de los inicios de la línea de Masters of the Universe Vintage, ¿no? Donde veíamos esos prototipos donde aparece Vikron, que evidentemente gracias a él tenemos hoy lo que vendría a ser a He-Man y a toda la línea de Masters of the Universe. Tenemos esa figura también que parecía un tanque con la cabeza de un tanque, un carro de combate. Y por supuesto la otra figura que hace guiños a una estética futurista sci-fi del espacio, que recuerda mucho al amigo Boba Fett de Star Wars por el casco, que se parece muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, por lo visto Mattel ha visto que hay buena aceptación en ese sentido y tienen intención pues de sacar dicha figura, ¿no? Luego tenemos también para la línea Origin, que es lo que a mí más me motiva, que es ni más ni menos que Fangor. O sea, para mí Fangor es un personaje, como dije anteriormente, impresionante, que hay que tener sí o sí. Y me da mucha rabia que Mattel lo saque en Matic Creation, porque yo creo que es una figura que se vendería muchísimo en lo que vendría a ser la línea regular, ¿no? Y por supuesto la otra versión, la Lady Slither. Y bueno, por lo visto la cosa sigue así. Vikron llegará en junio, mientras que Fangor y Lady Theater llegará en agosto y septiembre. Evidentemente recordemos que son exclusivas de Matic Creation. Aún no han compartido imágenes sobre dichas figuras, pero el equipo de Mattel dispone de información del producto y antecedentes. Estemos atentos en las próximas semanas, que como bien saben, Mattel todas las semanas nos va dando muchísima información en lo que a Motu se refiere. Vamos, igualito que Hasbro con G.I. Joe Classified Series, vamos, que te anuncian render para año y medio vista, o sea, de loco. Pues bueno, está así, la cosa sería un poco el resumen así de Vikron, es así.
Este Masterverse, recordemos que viene para la línea Masterverse. Recordemos que si viene dentro de lo que vendría a ser la línea Neo Eternia, seguramente sea una figura brutal. Es una figura de acción de lujo a escala 7 pulgadas con 30 puntos de articulación. Con los detalles clásicos que todos los fans de Masters of the Universe estarán encantados de tener. Trayendo al legendario gladiador a casa, la figura de Vikron viene con 3 armaduras, armas separadas para contar historias bárbaras. Bárbaras no, para contar historias varias. El bárbaro, el tanque águila y el astronauta. El campeón de Neo Eternia Vikron es una colección imprescindible con 3 estilos diferentes de armadura y armamento con detalles metálicos. Este maestro del combate puede adoptar prácticamente cualquier pose para jugar o exhibir en acción, o sea, maravilloso. Notas del equipo. Antes de que el juguete original de He-Man se realizara por completo, comenzó un concepto de figura en el que podrías cambiar su atuendo y convertirlo en diferentes personajes. El modelo prototipo original llamado He-Man Trio tenía 3 conjuntos: el bárbaro, un astronauta y el soldado con la cabeza de tanque. Básicamente lo que les dije yo al principio, queridos amigos, que están basados en los prototipos de los inicios de la línea de Masters of the Universe. Después tenemos al amigo Fangor, que dice así: por lo visto la preventa va a ser en agosto de este mismo año, ¿no? Tanto Lady Slither como Fangor son diseños originales creados por el genial y gran amigo Axel Jiménez durante la era de los Masters of the Universe Classic. Desde que se revelaron por primera vez han sido 2 de los personajes más solicitados, así que para nosotros ha sido un placer convertirlos en figuras de acción de la línea de Masters of the Universe Origin. Será algo épico, es lo que dicen ahí la nota del equipo de producción, ¿no? Como fanático es un momento de estar alucinando en colores. Para mí puede dar vida a estos personajes, es un sueño hecho realidad a través de la dirección, obra y arte del diseño de su empaque, ¿no? Cuando se revele verán una conexión directa con Preternia. Ojo al temita de Preternia, que se viene con fuerza. Nos centraremos en el fondo de un pantano exuberante y en el medio podrás ver la guarida de la serpiente de Lady Slither. Ojo a este detalle que posiblemente cojan esta información con pinzas. Estamos hablando que igual viene otro playset que está espectacular, del cual les pondré imágenes aquí de lo que vendría a ser el prototipo, ¿no? Estamos hablando que nos centraremos en la guarida de Lady Slither. Fangor vendrá dentro de nuestro empaque amigable para coleccionistas, la burbuja. Se puede quitar fácilmente, puedes deslizar hacia afuera y hacerlo hacia adentro, y también vendrá con un minicomic exclusivo. O sea, la obra de arte provoca posibles revelaciones de posibles figuras y un huevo de Pascua muy bueno que tuve que incluir en la obra de arte del dorso de la carta. Ojo a lo que se viene. Los fanáticos notarán que la Snake Slayer, lo que vendrá a ser la guarida de dicha Snake Man femenina, está rodeado de un foso y una criatura. El foso rinde homenaje al tapete del juego del castillo de Monda de Mark Taylor, imaginando lo que vendría a ser el prototipo original del castillo Grayskull, ¿no? Y la criatura marina es una de las criaturas ilustradas de The Castle Mod. Y bueno, la verdad que es impresionante, ¿no? Y bueno, y referente a Lady Slither, que su traducción sería dama deslizarse o deslizante. Notas del equipo. Lady Slither tendrá una elegante funda envuelta en escamas de serpiente con un medallón con acabado de pátina, de bronce, o sea, con un baño de bronce, ¿no? Por lo que estoy leyendo aquí la traducción. Recuerden que es a través de Google Translator y no es muy fiel, ¿no? Por lo visto, la cara de Lady Slither, nuestro guiño a la cabeza de Medusa en el escudo de Atenea, es en la parte superior de la funda. Tenemos una cresta de bronce con el logotipo de los Snake Men. La parte posterior tiene una descripción del personaje de Lady Slither dentro de un marco de serpiente de bronce. El frente de la caja, lo que vendría a ser la parte delantera, muestra dicha figura con el mandando las tropas de Fangor, Vipor, Streak Neck y Raptilax de los minicomics antiguos en batalla. Ojo a posibles figuras que se vienen también. En el dorso de la carta tenemos a Lady Slither con su forma humana, con unas piernas humanas intercambiables, muy parecido a lo que hicieron con la amiga mermista de Princess of Power de la línea Masters of the Universe Classic, ¿no? Sentada en su trono dentro de su Snake Lane. Wow, como saquen este playset va a ser espectacular. A la izquierda Lady Slither, está el sumo sacerdote Pitonus, que está impresionante esa figura también, del cual vimos también en los artes del amigo Axel Jiménez, un personaje también diseñado por Axel.
Y a la derecha tenemos a Lady Caesar, que está con los hombres serpientes de rojo, que los fans reconocerán por el arte del dorso de la carta de Coldar, o sea, lo que vendrá a ser el blister. Pues bueno, amigo, un poco el tema está así. Impresionante lo que se viene, una pena que todo sea exclusivo, pero la cosa no queda ahí, queridos amigos. Tenemos muchísimas más noticias y novedades en las cuales la verdad que es impresionante todo lo que se viene, en lo que a Masters of the Universe en general se refiere. Independientemente que esto último que he nombrado sea exclusivo de Matic Creation, ojalá que si sacan el playset de la guarida de la Lady deslizadora esperemos que no sea exclusivo de Matic Creation y lo podamos ver en tiendas especializadas de juguetería, ¿no? Y bueno, visto también en otras páginas web especializadas, tenemos así lo que les había comentado. Les pondré aquí algunas imágenes de lo que vendría a ser Lady Slither, que lo ha puesto el amigo Axel Jiménez en su cuenta de Instagram. Les animo a que se pasen por ahí para verlo. Vemos lo que vendría a ser el arte de Vipor, Snake Trooper, del cual ya sabemos, Quick Flick, que está impresionante también. Muy original lo del arco y la flecha de esta, parece una especie de... lo diré, un raptisaurio de estos maravillosos, no está nada mal. Vemos a Fangor, Streak Neck, que está impresionante también, Reptilax, que me parece brutal, y Golden Rod, que es una mezcla de robot ahí, medio versión Snake Man, no está mal. Y bueno, lo que vendría a ser, lo que me parece para mí una noticia brutal, que ojalá salga a la luz, lo que he estado comentando desde el inicio del vídeo, lo de la guarida, ¿no? De la Lady Slither, ¿no? Junto con el anuncio de la figura, dice así el artículo, Mattel nos brinda algunos detalles muy jugosos para masticar y guisar. Cuando Mattel creímos que podría ser Roy Juárez hablando sobre el tema, estaba describiendo el empaque y la dirección del arte de Fangor, dijeron, cuando se revele, verán una conexión directa con Preternia. Nos centraremos en el fondo de un pantano exuberante, que es lo que comenté anteriormente, y en el medio podrás ver la guarida de serpiente de dicha Lady Slither, ¿no? Del cual aquí hay una imagen, de verdad que está espectacular, como salga me parece brutal. La obra de arte muestra posibles revelaciones de próximas figuras y un huevo de Pascua, etc, etc, lo que comenté anteriormente, ¿no? Sin lugar a dudas, algo realmente brutal que tendremos en cuenta. Luego el anuncio de Lady Slither, tenemos dentro de lo que viene a ser el concepto de los Snake Men de Axel Jiménez. Lady Slither fue una gran sorpresa y los detalles proporcionados por Mattel dice lo siguiente. El frente de la caja presenta a Lady Slither al mando de sus tropas Fangor, Vipor, Streakneck y Reptilas, de los minicomics antiguos, del cual comenté anteriormente. Esto vendría a ser un poco lo que dije anteriormente, ¿no? Y de verdad es impresionante. Luego tenemos aquí una descripción un poco de los personajes en cuestión. No, Vipor, que es ese Snake Man con la armadura, con unas cadenas, con un rojo carmesí realmente brutal. Incluso viene con una mascota que es una especie de mantarraya, ya les pondré el arte por aquí. Y la cosa dice así. Tal como se diseñó en la línea de Masters of the Universe Classic, Vipor reutilizará partes de Snakeface, Lord Dactyls, wow, impresionante, y Frabus, personajes del cual los tengo por ahí en blister. Pero necesitaba una nueva armadura, una nueva cabeza y una nueva pieza para el cuello. Lo que sí convierte es en una posibilidad. En su cabeza esculpida está inspirada en la torre de la serpiente del playset de Eternia Origin o de Eternia en general, que saldrá el año que viene. Además, a medida de que Mattel profundiza en la línea de Masters of the Universe 2000X, podríamos ver a Lord Dactyls y Frabus como posibles figuras que podrían nacer con Vipor. Ambos son personajes únicos de esa serie de la línea Moto y fuertes contendientes para las figuras de la línea de Masters of the Universe Origin, o sea que podrían salir en las dos, en Masterverse o Origin. La verdad que Vipor se ve espectacular, dejaré imágenes al respecto. Aquí vemos algunos custom que no está nada mal. Luego tenemos aquí la traducción del otro Snake Man, cuello elástico. La verdad que el concepto de la figura está espectacular. Y dice así, Straight Neck. Es un concepto basado en un diseño temprano de Roger Sweet y tendría un cuello flexible, similar a los brazos de Squeeze. Se doblan y se permanecen en su lugar. Reutiliza brazos, taparrabos y piernas de Whiplash y el torso podría formarse a partir de la pieza inferior de Tool Leisure, combinada con la pieza superior de Ceratus. Siempre hablamos de moldes de la línea de Masters of the Universe Classic, algo realmente brutal y que no estaría mal que los reutilizaran. Que no ha sido utilizado ni objetivo ni ha sido guiños para la línea de Moto Origin. Necesitaría una nueva armadura,
una cabeza, pero esta figura podría hacerse usando partes existentes de la línea de Mattel creadas por la línea Origin. Eso es lo que dice ahí un poco el resumen. Por aquí tenemos algunos custom que pondré también. Y tenemos al sumo sacerdote, que no está nada mal, Pitonus. Neptune apareció por primera vez en la línea de Master of the Universe 2013 en la línea de Motu Classic. Recordemos esa versión egipcia, ¿no? Que yo lo tuve, pero bueno, le di salida por motivos que no vienen a cuento, lo vendí y bueno, aquí los tenemos dentro de lo que vendría a ser la línea Snake Man, ¿no? También se conoce como sumo sacerdote Pifonus en muchos foros de Motu. Su biografía clásica se convierte en el primer miembro conocido de la facción de los hombres serpiente que no forma parte de la especie de los hombres serpiente. Este concepto se basa en el personaje Neptune de la línea de Motu Classic, que prometió su vida al Rey Heath durante la segunda Ultimate Battleground. No está nada mal, aquí lo vemos. Un custom que se puede hacer también. Y después tenemos Vara de Oro, lo que vendrá a ser este repaint dorado de cabeza de roboto, que dice así: Golden Rod. Es un robot de los hombres serpientes. Según el miembro Toy Abyss Grew Allison de Toy, canal de YouTube, Instagram, el reutilizar partes de Roboto Yorda Trooper, pero también necesita partes de Multibot. Golden Rod es una inmersión realmente profunda, pero la reutilización de sus piezas hace posible contemplar olas que necesitan más herramientas, o sea, siguientes waves, y ayuda de Mattel para aprovechar las herramientas de Multibot. Entonces, en algún momento, no es una idea poco realista para Origin, sin embargo, sí, cuando obtengamos a Multibot, Golden Rod se podía lograr fácilmente mediante la reutilización del 100% de las piezas existentes. Y seamos honestos, aparte de los minicomics de Roboto, esa cabeza esculpida no tiene mucho uso, así que Mattel definitivamente debería considerar la creación de dicho personaje. Aquí lo tenemos, un custom ahí realizado. Otro personaje que mola bastante es Reptilax. Es otra figura que Axel Jiménez diseñó usando un personaje que apareció en los minicomics antiguos. Y también apareció en los materiales de la línea Origin, tanto en la tarjeta de Coldar como en los cómics de Camo Can, así como en el arte de la tarjeta. Sin embargo, además de partes de He-Man y King He, requiere partes de Tubat. Ha sido objeto que ha sido lanzado, y los láser y el Laser Light Skeletor. Además, usa partes de Fagman, personaje que está muy guapo dentro de la línea clásica. Si bien podría ser una forma para que Mattel abra el camino hasta Fagman, y es digno de ser salido en dicha línea, además se puede reutilizar las partes de Tubat, lo que les da más uso de la figura final de Tubat, que en sí mantiene una reutilización limitada. Personalmente, genial. Y seguimos con el otro personaje que usa un arco y una flecha, ni más ni menos que Quick Flicks, movimiento rápido, la traducción. Es un arquero de los hombres serpientes. Según dicen por aquí, reutilizaría partes de Mantena que existen actualmente en la línea. Él reutilizará piezas de Lizardman, pero eso podría reemplazarse fácilmente con una cintura más genérica si Mattel no tiene planes para incluir a Lizardman de Filmension en Origin. También necesitaría los pies de módulo, dado que todavía no tenemos a módulo, aunque es otro caso en el que podría ser esa herramienta para esa figura y luego simplemente reutilizarla, ¿no? Y ya tenemos a Flockmonger, lo que vendría a ser Flockmonger, cuyo cofre nos da, o lo que vendría a ser cuyo torso nos da la precisión de que tenemos la posibilidad de tener a módulo de versión Filmation. Entonces tal vez una o dos herramientas nuevas, o sea, lo que vendría a ser piezas para Quick Flick estaría muy bien, y luego módulos se podría lograr fácilmente. La verdad que la figura en cuestión está espectacular, muy original. Aquí vemos algunas imágenes. Y bueno, y la criatura que es la serpiente roja, que no está nada mal, que no se le ha encontrado nombre ninguno, dice así: hay unas criaturas serpiente roja que destacan el reverso de la obra de arte, lo que vendría a ser el arte del reverso de la tarjeta de Mothman, pero vimos por primera vez en el personaje reverso de la tarjeta de Matty Creation de Coldar. Buscados por todas partes para confirmar quién es él, pero nos quedamos con las manos vacías. Así que fuimos directamente a la fuente de la pregunta del propio Roy Suárez. Respondió a nuestra consulta y dice que en este es un nuevo personaje sin nombre. Están trabajando para darle un nombre, pero nada oficialmente todavía. Pero parece ser que es una combinación de la cabeza y cuerpo
acampados de los hombres serpientes de Camo Can, con una cola de serpiente real en su mitad inferior. En cualquier caso, este es un nuevo personaje increíble que está muy bien, dado que Mattel dijo que Lady Thither tendría una parte inferior del cuerpo de serpiente, con lo cual sería muy fácil de realizar. Y bueno, en principio un poco esto vendría a ser los rumores, queridos amigos, que se han estado viendo en estos últimos días, del cual nos ha explotado la cabeza, porque como dije al principio del mismo, tenemos muchísima información por parte de Mattel en lo que al futuro inmediato de Masters of the Universe Origin y Masterverse se refiere. ¿Qué quiere decir con todo esto? La conclusión final de este vídeo, queridos amigos, que tendremos Motu como mínimo, me atrevería a decir 24 y 2025, y si no al tiempo, queridos amigos. Pues nada, no quiero alargarme más en el vídeo, espero que les haya gustado este vídeo, denle like, compartan con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. ¿Qué piensan al respecto de todo esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Déjenme sus comentarios aquí y tengamos un sano debate sobre ello. Recuerden, yo soy Recoil, desde el búnker de Recoil, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Ah, y por supuesto, disfruten de sus colecciones, de eso se trata.